Capítulo número 4 de Cinema Parásito. Mi nombre es Baltasar. Tengo del otro lado de Buenos Aires, en un barrio que no vamos a decir, al señor Verón. Verón, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Falta tanto tiempo. Se nos complicó grabar la semana pasada, pero venimos bien de ritmo, venimos bien de tiempos. Bien, Sí, bien, todo muy tranquilo. ¿Vos cómo estás? hoy ya estuviste con nuestros colegas en una función de prensa, Así es. que a veces se torna medio como el día de la marmota, ¿no? Siempre somos los mismos, Claro, sí. siempre como en el mismo lugar, cambia la película, hasta ahí nomás también. Pero igual ese ejercicio de ir a ver la película con otros colegas sigue siendo interesante, vamos Sí, a está decirlo bueno. así. Además, se portaron bastante bien. O sea, no vi celulares, no vi, no vi gente gritando, no vi gente aplaudiendo. O sea, se portaron como personas, no como está pasando últimamente en el cine cuando vas con gente que pagó su entrada. Sí, 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 sí. Yo creo que, no sé si el sábado o dentro de poco tengo que ir a ver con chicos Minecraft al cine. Me estoy Ajá. preparando psicológicamente para eso, la verdad. ¿Vas a entrar en esa de Eh, revolear pochoclos y esas cosas? O la verdad que no sé, depende. Si se prenden muchos chicos, sí. Si no, no. Me tendría que ser como el adulto responsable ahí, claro, pero lo voy a analizar. Pero bueno, en el cine está pasando eso, ¿no? Que ya empiezan a bardear, se empiezan sí, a sí. revolear cosas. Lo que estuve viendo fue que, bueno, hace no mucho hubo un pedido de la gente del cine diciendo, che, no hagan esto. Y vi que en varios lugares lo que hicieron fue directamente cortar la película. Vas a revolearme todo acá, empezar a los gritos, bueno, no ves nada más. Técnicamente y Y me parece legalmente creo que sano. lo pueden hacer. Sí, me Lo parece pueden sano, me hacer. parece lógico. eh, Así que estoy completamente de acuerdo con arruinarle la diversión a los demás. En Estados Unidos, viste que te cobran más cara la entrada para ese tipo de Para revolear funciones. cosas y alguien tiene que limpiar después. A mí me parece perfecto igual eso, que Sí, onda, sí. bueno, vos querés hacer bardo, te voy a cobrar más entonces. Así que me parece una gran idea. Pero bueno, hoy no pasó eso a la mañana que fuiste a una función de prensa de una de las Bueno, películas que vamos a hablar hoy, una de las cosas que vamos a hablar hoy. Fuiste hoy a la mañana y te así llevaste una es. gran sorpresa, ¿no? Así es, me llevo una linda sorpresa. Fui a ver Thunderbolts. Thunderbolts es esta nueva película de Marvel Studios, que ya viene siendo como la 35 del universo Marvel. Y, y acá la verdad que ya llega con ningún tipo de expectativas por todo lo que venimos viendo últimamente. Las últimas fueron malas y creo que la última había sido el Capitán América, la nueva del Capitán América, y fue medio decepcionante porque me pareció que no era por ahí tan mala, pero era floja. Tampoco era buena, era como una película intrascendente. Y acá me pasó que me encontré con una película que en principio me pareció muy divertida. Y eso está bueno porque noté como unas ciertas ganas de Marvel de volver a aquellas viejas épocas de los primeros años de Marvel, eh, tratando de llegar a todos con todo un grupo de superhéroes nuevos que no conocemos, que ni siquiera son superhéroes, son un grupo de antihéroes o como ellos se definen, como un grupo de fracasados que terminaron ahí por alguna razón. Y me parece que es una propuesta interesante, por lo menos, porque, como te digo, busca volver a un Marvel que ya como que había quedado medio olvidado. Eh, la historia habla de cómo se juntaron estas cinco personas de vuelta, cómo se unieron para un proyecto. No voy a contar nada que no esté en el tráiler, así que vamos a No, no, seguirnos a eso. tema de Es- spoiler me parece claro, que sí, queda sí, más ya, que ya claro está que más que está todo claro. contado, ¿no? Este, se junta este grupo de personas para terminar con un plan secreto que está teniendo el gobierno desde el lado que está teniendo la CIA desde el lado de Valentina de Fontaine, que es una Julia Louis-Dreyfus que la verdad está excelente. Es una gran actriz y siempre tiene esas cuotas de comedia que están muy bien. Y acá siento que tiene varias cosas del papel que tiene en VIP que la verdad que me gustan. Por eso es viene a ocupar acá el rol de Nick Fury, pero siendo mucho, mucho más macabra. Y, y está bueno cómo lo van encarando, ya que está en una disputa constante en el Congreso contra Bucky Barnes, que es nuestro querido soldado del invierno, que está en una lucha en la que quiere decir, che, tenemos que destituirla a esta porque está haciendo algo y no sabemos qué, se está mandando una cagada, está borrando pruebas todo el tiempo y tenemos que sacarla de su lugar. Y ella diciendo, yo tengo algo preparado, tengo un plan.
Eh, Tenemos un repaso de lo que es la historia de Yelena Belova desde sus inicios y también quiero destacar un poco el papel de David Harbour como el Guardián Rojo, que es un personaje que es muy gracioso. Es un personaje que es muy entretenido, que viene a ser el comic relief de la película y está muy bien, lo cumple porque también llega con algo que es que por momentos decís, si va a estar todo el tiempo este personaje en pantalla puede ser agotador, pero no está todo el tiempo en pantalla el personaje y está cuando tiene que estar. Y creo que ahí le encontraba una vueltita más. Eh, la historia, como digo, se trata de ellos tratando de descubrir un proyecto que es el proyecto Sentry, y acá es donde nos metemos un poco más en profundidad en la historia. Como los que conocemos a Sentry lo vimos en los trailers, lo vimos en varios lugares, sabemos quién es, sabemos quién iba a ser, que iba a ser Steven Yeun, que después no fue, eh, y uno de mis temores en esta historia era ver cómo controlaban a Sentry. Sentry, para los que no están muy metidos, es un personaje de Marvel que es eh, el personaje más poderoso de Marvel, tal vez. El Demasiado personaje poderoso quizás. el personaje más fuerte, el personaje que tiene la fuerza de la explosión de 10 soles o algo así, era su lema. Eh, pero también tiene un problema. Él puede ser muy bueno y puede ser muy malo por una condición psicológica que no le permite estar del todo bien. Y cuando explota su poder, explota también su lado malo, su lado malvado. Y acá tenemos a un grupo de gente que no es un equipo, intentando formar un equipo para enfrentarse a este posible mal. Así que nada, creo que nos encontramos con una película muy interesante que tiene algo que a mí me pareció muy atractivo, que es una película que no te lleva a que te tengas que haber visto las 35 películas anteriores. Es una película en la que creo que Marvel busca hacer un reinicio de, de todo el universo y decir, che, puedes empezar por acá, que a partir de acá vamos de cero. Eh, Sí, y también un poco quizás sacarle ese concepto que tiene, que son las películas de Marvel, que no tienen ni las películas de James Bond, que son sagas largas, de que sí, tenés que ver antes 15 películas más, ¿no es cierto? claro, o sea, Eh, acá, si bien te tenés o sea, son personajes que ya estuvieron, la mayoría, ninguno fue protagonista de ellos, ninguno es un personaje que sea realmente importante, más allá de que Bucky sea el único que quedó desde el principio, que sigue estando acá. Nunca fue el más relevante de los Vengadores, nunca estuvo en un lugar muy arriba. Y si bien se podría tomar el reinicio de esto con la última del Capitán América, eh, acá es donde siento que dan un quiebre y dicen, vamos a tratar de volver a hacer lo que éramos antes. Eh, es una película que maneja muy bien los tiempos, que no termina de caer del todo nunca, que es algo que venía pasando, que siempre se caía muchísimo en el tercer acto, que tenía un bajón en el medio, ¿no? Acá es una película que la primera hora se me pasó volando, porque nada, nos van contando distintos momentos de la historia de los personajes y nos van dando un contexto de quiénes son, de cómo llegaron hasta ahí, de por qué llegaron hasta ahí y qué fue los que los llevó a unirse. Eh, Durante la segunda hora ya es donde empieza la acción, de hecho está muy marcado cada corte el corte de cada acto porque está marcado por tres peleas grandes que también están muy bien coreografiadas. Algo que no venía pasando tampoco, no venía estando tan bien coreografiadas las peleas. eh, y creo que también hay un factor fundamental acá que es algo que rescatamos siempre, que más allá de que tiene muchísimo CGI, tiene mucho efecto práctico. Y recurrieron mucho a eso y me parece que está bien, porque se nota. Se nota ok, cuando no es todo solo pantalla verde. Hay muchísima pantalla verde, es una película de los Vengadores, ¿no? Es una obvio. película del universo Marvel, es una película que reúne un montón de cosas. Pero acá se nota que buscaron hacer algo distinto, de salirse un poco de esa explosión que venían de antes y buscar por otro lado. Eh, Como te digo, la historia busca como mostrar de por qué se forma este grupo,
¿Y qué lleva a unirse a este grupo? ¿Quiénes son? ¿Qué son los Thunderbolts? ¿De dónde sale el nombre Thunderbolts? ¿Por qué tiene un asterisco al final del nombre? Que creo que es por ahí la mayor duda que fue surgiendo desde que salieron los afiches es ¿por qué hay un asterisco? ¿Quiénes son los Thunderbolts? Y son todas preguntas que se van respondiendo a lo largo de la película. Y es una película que no va dejando tantos huecos. Cosa que se plantea, cosa que van buscando resolver. Eh, Hay algo que se notó también bastante que es habían personajes que no es que no iban a estar, sino que cambiaron de actores desde el guión hasta que se hizo la película. Y se nota. Y creo que los que están lo hicieron muy bien, pero te queda esa sensación de que no estaba pensado para vos este personaje. Hay cositas Ah, acá mirá. que se notan que no eran para vos. No sos un actor, una actriz, una persona tan relevante como para que te den tanto papel. Y creo que se va notando, pero creo que lo cumplieron bastante bien. No es la mejor película del universo Marvel ni a palos, pero tiene varios bajones. Pero me parece que es una buena película para volver a arrancar, para volver a empezar con toda esta historia de vuelta. Parece que hicieron lo mejor que pudieron. Eh, el, el- el grupo acá, que los que están en el afiche, que son Yelena Beló, el guardián rojo, el, eh, Bucky, US Agent, Taskmaster, están muy bien. Se complementan bien. Se vio como que fueron armando un equipo ahí que decís, esta gente está trabajando bien para dejarnos al grupo bien armado. Así que, no, me parece que es una película más que interesante porque fue algo que no me pasaba hace mucho que salí diciendo, che, me gustó esta película. Es un- me gustó, no se me hizo pesada, cosa que sí me venía pasando. Venimos criticando mucho las películas de Marvel, diciendo que, Bastante, sí, 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 que, bastante. que no llevan a ningún lado y esta creo que sí tuvo una historia. Es una película que tiene dos escenas post créditos, una muy divertida, una muy importante. eh, y por ahí no, sería spoilear demasiado lo que iba a decir. No, Así no, que no. no spoilees. No, sí, No sí. spoilees. No, sí, me iba a decir algo que sería muchísimo. Pero. No, sí, me parece que es una película que está muy bien llevada, que busca hacer ese cambio en el que decís, che, los personajes vuelven a tener dualidades. Eh, porque ya nos habíamos quedado demasiado en el que es bueno muy bueno, el malo muy malo. Y acá, siento que vuelven a tener dualidades, de hecho, todos estos personajes cuando los vimos antes, en algún momento fueron villanos. Todos en sus apariciones. El US Agent cuando estuvo en Capitán América y Falcon, se llamaba Falcon y Capitán América, no me acuerdo Sí. cómo se llama esa serie. Y el Eh, invierno, como dijo el claro, Pollo Viñolo. claro, Falcon y el invierno. Había sido bastante. Era uno de los villanos de la serie. Después Yelena Belova fue medio una villana en Black Widow. Quiero llamarlo a todos los personajes así. Ahora quiero que todos que- quiero que Viñolo y Gustavo López no den todos los nombres de las películas Quiero de ver qué Marvel. opinan de Claro, Thunderbolts. No sé qué claro. verga van a decir Quiero saber qué ahora. van a opinar de esto. Eh, pero nada, creo que hay actores en un nivel altísimo. Sebastian Stan ya desde el año pasado viene actuando muy bien. El año pasado lo vimos en muchas películas que están alejadísimas del universo Marvel. Y, y acá está excelente, que no se cansa de mostrar que es un buen actor. Y Florence Pugh me parece que se lleva la película. Es, Qué mujer, ¿eh? es por mucho el personaje principal de esta película. Hace poco vi un tweet donde le ponían que ahora todas las actrices eran feas. Y vi una foto de ella y dije, ¿qué? No, ¿Qué? no, ¿qué están ¿Qué? diciendo? Claro, ¿de qué están hablando? Cierren Twitter de una vez. Nosotros Pero, la seguimos desde Midsommar. De claro. Midsommar fue como nada. Eh, Pero bueno, acá vemos a ella, en ella vemos que para mí parece el personaje que se roba la película, es claramente el personaje principal, alrededor de quien se mueve todo. Y, y como te digo, también está en un nivel actoral
que va más allá del universo Marvel. Lo mismo con Sheila Louise Dreyfus. Sheila Louise Dreyfus ya la tenemos conocida desde Seinfeld, sabemos que es una actriz muy graciosa. Y acá tiene un personaje medio sádico, satánico, diabólico que le encaja muy bien. Creo que entre ellos están por lejos los mejores personajes, las mejores actuaciones de esta película. Así que nada, parece que Thunderbolts es una propuesta interesante. Eh, Yo es, tengo una pregunta, sí, Pablo, decime. para hacerte, disculpa. A Sentry lo derrotan con el amor, como a Red Hulk en la anterior película. Algo. Viene por ahí la Tiene cosa. algunos puntos bajos la película, como te dije. Ahí Pero está, ok, ok. tiene Yo algunos, quería. tiene algunos puntos medio bajos, pero que todos terminan repuntando. Todos en algún Ok. momento repuntan. Y, y creo que es una película que va a ser muy interesante porque hacia el final te deja varios planteos que se van a tener que resolver con el tiempo. Y eso está bueno que nada, eso, que te planteen preguntas y te tengas una razón para ver lo que se viene. Así que nada, me gustó. Me gustó, me pareció una buena película de Marvel después de muchísimo tiempo. Me pareció entretenida, me pareció llevadera, me pareció que tenía buen ritmo. Eh, una de las guionistas es una de las guionistas de Bear y se nota mucho en momentos de diálogos, de discusiones entre ellos. Que hay Decís, una elaboración, ¿no? En claro, los sí, diálogos hay es algo como. atrás. Mirá, pasa algo, todos tienen un porqué de estar gritándose entre sí. Y Sí. mientras cocinan. El director, que en estas películas, viste mucho, el director no se habla, viste, ni Sí, ellos mismos hablan mucho no, el no, director. es como que ponen a Es uno Jake que ya dijo. Schrader, es el director de Frank, la Sí, película, la del robot, el director de Bronca, de la serie Bronca, creo que está en Netflix, ¿no? Bronca, sabes que no sé. la de los dos que se pelean. Creo que la habías recomendado vos, Pablo, No la que se creo. discuten en un accidente de tránsito, como que se hacen enemigos ahí. No recuerdo haber visto eso, así que no O no, creo. o capaz la tenía que hacer yo y no la Claro, hicimos. claro, puede Pero ser. bueno, viste que no se habla de los directores en esta película, es muy particular eso, pero Sí, bueno, que vos hables del director y que bueno, yo lo nombre, bueno, también un poco marca de. También, bueno, dirigió Ciudades de Papel, el director, es un chabón que viene del indie, sí, es básicamente, que. y viene a dirigir Marvel, viste, muy Y, particular en ello. y acá, ya que hablas de la dirección, hay algo que por momentos noté, que creo que les hizo un poco de ruido cuando dijeron las películas están hechas para que encaje todo en el medio en un TikTok. Creo Sí. que el cachetazo ese golpeó. Porque acá siento que hay muchas cosas que decís, hey, está en un costado, está pasando algo al costado. Está pasando Te lo deja algo muy en afuera claro. de. Claro, sí, si bien sí hay muchas escenas en el medio, esto está pensado así, eso no cambia la industria eso, ¿no? Pero sí, hay momentos de cámara muy interesantes y momentos de color muy interesantes que, que tienen muchísimo sentido cómo va pasando todo. Pero principalmente me quiero quedar con cosas de filmación que me parece que están muy bien, que también son algo distinto a lo que viene siendo Marvel. Bueno, también había pasado con Eternals, que fue una película que pasó y todo el mundo se olvidó, que también tiene una dirección muy buena. Y, y la película pasó. Acá por ahí no tiene una dirección a ese nivel, pero sí tiene una trama interesante, cuenta una historia. Se están volviendo a contar historias. Y si esto marca el inicio de una nueva etapa de Marvel en la que vamos a decir, che, a ver si vale la pena ver esto en el cine, me parece perfecto. Creo que Marvel le terminó encontrando la vuelta a los equipos. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Esta fue la reseña del señor Verón de Thunderbolt, la nueva película del universo Marvel, que parece que está levantando. Por lo menos hace un rato hicimos la publicación en Cinema Parásito. Tiene muy buena puntuación en Rotten Tomatoes, que tampoco es como un parámetro, a ver, muy certero, pero en otras ocasiones han matado películas. Sí, no, igual, Y a mí yo tengo un tema con eso de las puntuaciones en lugares, ¿no? Es como prefiero yo también, que ¿eh? vayas y la veas y digas, che, me gustó o no me gustó. Por eso nunca digo, esta película es buena, esta película es mala, siempre hablo de me gustó o no me gustó.
No, yo no recomiendo, yo digo, yo digo lo que me parece. Vos das Este, tu reseña y después se claro, sí, verá. después Después se vemos, verá. pero viste, vos después vas a IMDb y decís, che, ¿cómo esta película tiene 35 puntos? Eh, Sí, sí, es muy raro claro, eso, pero bueno, cuál por es lo el menos criterio? lo que queríamos remarcar es que no la están matando, Claro, ¿viste? sí, sí, eso sí. Bueno, además, Rotten Tomatoes tiene esta cosa de dividirlo entre sector crítico, sector público, a ver qué parece, y creo que le están dando bien. Está teniendo una aceptación general. Así que Sí. me pareció una buena forma de arrancar una vez más con el universo Marvel. Buenísimo, bueno, habrá que ir al cine también Habrá que a ir. verla. Siempre hay opciones. Mañana estamos grabando un 29 de abril. Mañana 30 se estrena El Eternauta, una de las apuestas fuertes del año y de Netflix en Argentina y en el resto del mundo. Por lo menos a mí, Pablo, me tengo entre miedo y ansiedad de lo que pueda llegar a pasar. Mucha expectativa, la verdad. Sí. eh, Porque nada, es una adaptación que me parece que la estamos esperando desde siempre, ¿no? Sí, una historia que tenemos muchas ganas de ver, a ver cómo la manejan, cómo la llevan adelante. Es una historia de la que nosotros venimos hablando hace mucho también acá. Muchísimo, sí. Hace años que se venimos hablando, que venimos hablando de proyectos que se hacen, se cancelan, no se puede, no puede, no quiere la familia, no, sí quiere la familia, pero hay un conflicto con otra cosa. eh, Tiene hubo mucha vuelta alrededor del Eternauta, teniendo en cuenta que es algo que se quiere hacer desde los 60 más o menos, que está queriendo hacer un proyecto con esto Sí, 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 y no hace pasa bastante. nada. Hace bastante que se quiere hacer. Acá vamos a dar como un repaso de la historia del Eternauta y de las publicaciones, de todas sus intenciones a lo largo de todos estos años para publicarse. Eh, la realidad es que, en principio, así como para arrancar con el Eternauta, eh, yo creo que te había mandado a vos, Pablo, creo que lo republiqué. Eh, Había gente al principio, cuando empezaron los primeros trailers del Eternauta, primero quejándose de que estaba Darín, Sí, eh, algo que comercialmente es entendible que esté Darín, más en este contexto, se necesita alguien que se pueda vender la película en todo el mundo y tenemos eh, pocos actores para que puedan venderse de esa forma una película. sí, sí, pocos actores con esta Y, relevancia que sí, y a nivel historia no me parece mal la elección de Darín, que bueno, a ver, en el cómic, en la historieta, es un personaje de 30 años y Darín tiene 60 y pico, ¿no? Pero bueno, en la historia del Eternauta se ven varias versiones y varias edades del Eternauta, y aparte de esto, bueno, es una adaptación. Pero bueno, lo claro. que a mí siempre me llamó la atención fue primero esa queja y después la queja de lo político, ¿no? Eh, Eh, sí, es ridícula la queja de los Porque, políticos porque no, sobre es todo increíble. si tenés alguna mínima lectura del Eternauta sabes que la queja de los políticos es completamente irrisoria. No, no, sí, totalmente irrisoria. Bueno, El Eternauta fue publicado entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero, que publicaba Westergel, Héctor Westergel, con dibujo de Solano López. Eran 3 hojas que te venían por mes, o sea, por eso tardó 2 años en Claro. publicarse El Eternauta. Y acá repito, se publicó en 1957 y terminó en el 59, la primera parte del Eternauta. Eh, yo creo que todos los que leemos nos acordamos el momento que leímos El Eternauta, ¿no? Cómo llegó El Eternauta. Yo le encontré en la casa de un tío, una versión que no sé si era de la revista Scorpio o era uno de los tantos recopilaciones que hicieron después del Eternauta. Y a mí lo que primero me llamó la atención del Eternauta era que transcurra en Buenos Aires. Sí, Eh, Eso me parece que es lo esencial, es una de las cosas que tiene el Eternauta, que toda la historia transcurre en escenarios que nosotros conocemos o que después pudimos conocer, ¿no es cierto? claro, sí, lugares Cancha de que te River, llevan a decir, yo pasé por ahí. sí, yo transcurro, puedo estar ahí. Eso fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención y obviamente la historia, que obviamente hace hincapié en algo que también mucha gente lo ve como algo político, que es uno no se salva solo, que el héroe es el héroe colectivo, que ya desde el prólogo del Eternauta, Westergel ya lo remarca eso, es la insignia de que tiene la novela, ¿no?
Pero bueno, había gente que no, creo que no entendió, no sé si no entendió el texto, no entendió el contexto, no entendió la historia. No sé realmente cuál es esa postura, ¿no? Creo que directamente hay gente a la que le molesta la idea de la colectividad, de ser, de tener respuestas en lo colectivo, de justamente que nadie se salva solo. Me parece que hay un punto de molestia, sobre todo cuando teniendo en cuenta que estamos en una sociedad cada vez más individualista, ¿no? Y me parece que hay un punto clave que los haya llevado a decir, che, no hagan política de esto, aunque sí lo es. Sí, sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco también de eso, de no hacer política. Con eso, porque bueno, yo creo que para adelantarme un poquito, con una segunda temporada, una hipotética segunda temporada, van a estar complicados, porque el Eternauta 2 es concretamente político. Ahora vamos a Sí. hablar un poco de eso. Pero para los que no conocen la historia del Eternauta, el Eternauta es una historia de Juan Salvo, su familia y sus amigos, que ellos se ven involucrados en una invasión extraterrestre, donde el primer ataque de los invasores, de los conocidos como los sellos, es una nevada mortal en Buenos Aires, que bueno, cuando nevó acá en Buenos Aires hace un par de años, todo el mundo obviamente se pensó en eso, pensó en ese momento en el Eternauta, vino a la cabeza absolutamente de todos. Nos morimos. Nos morimos acá, ya fue. Spoiler, no nos morimos. Pero esa es como la primera avanzada. Y bueno, Oesterheld planteó la historia como si en realidad fuera un Robinson Crusoe, ¿no? Una mezcla de Claro. Robinson Crusoe con todo lo que vendría a ser esa herencia de la ciencia ficción de los años 50, de las invasiones, de la guerra de los mundos. Y de toda esa explosión que había en Estados Unidos con el tema de la Guerra Fría y de cómo representar eso políticamente, contándolo como una invasión extraterrestre. Y bueno, la respuesta de Westergel a eso fue el Eternauta. Después, bueno, Juan Salvo se lanza a la ciudad para buscar sobrevivientes, para formar parte de una resistencia. Ahí es donde se generan obviamente eh, las imágenes de Solano López con una pluma que a mí me parece que es muy Sí. difícil de igualar en la historia argentina, y una descripción totalmente de personajes de Oesterheld y de situaciones que son eh, absolutamente abrumadoras, ¿no? Ellos se lanzan a la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es increíble cómo se va mostrando qué lado van a ir, las barrancas de Belgrano, la cancha de River, el Congreso, y a todos los lugares que se van, la General Paz, donde se lanza una de las primeras batallas. Y lo que te va marcando el pulso del Eternauta es justamente eso, el héroe colectivo. Juan Salvo es el primero que sale, que tiene contacto con la nieve, tiene su icónico traje del Eternauta, pero después vemos que él, sin Favali, sin Martita, sin Elena, sin sus compañeros, él no sería nada y no podría haber hecho todo lo que está haciendo, ¿no es cierto? Eso Sí. es lo primero que te muestra. Eh, Después, a mí creo que una de las cosas más interesantes que tiene, que me llama mucho la atención cómo lo van a hacer en la serie, es toda la parte que no mostraron casi nada, viste que toda la parte de ciencia ficción, No, como de que hecho tuvieron bastante cuidado con eso. se centraron mucho en la historia de la familia, parece, por lo que ven los avances. Sí, sí, eso me llamó mucho la atención. Sabemos que a los sellos que son un poco profético, Estergel, son gente de poder que no vemos. Claro, gente que maneja todo desde Son las sombras. Sí, son controlados, bueno, las manos, que son otro grupo de extraterrestres, son aparentemente los villanos, pero no lo son, también son controlados por los sellos, y esa parte también me gustaría saber cómo lo hacen en la serie. Estoy muy Sí. intrigado en esas cosas, si lo van a mostrar, si no lo van a mostrar. Vi que hay gurbos, que son también como otros animales que atacan Buenos Aires, y me llama muchísimo la atención cómo lo van a hacer. Confío en Bruno Estañaro yo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, Y los cascarudos también, o sea, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo claro. lo van a hacer? Bueno, la edición del Eternauta fue un éxito total en esa época, fue un éxito. Rompió absolutamente todos los parámetros de lo que vendría a ser la industria, una industria que se dedicaba a contar otro tipo de historias, eran historias que estaban un poquito más copiadas de los
los estadounidenses con el tema de los cowboys, cosas de superhéroe que empezaba a haber ya superhéroe también en esa época, y era muy particular esta historia que contaba Westergel y Solano López de una nevada mortal en Buenos Aires y algo que sea autóctono. Eso fue, me parece, como el puntapié inicial. A la serie le fue, a la serie, al cómic Al le fue cómic. muy bien, a la historieta, fue éxito de ventas. Eh, Después la Hora Cero cerró, hubo miles de ediciones del Eternauta. Y lo interesante es que el Eternauta, el primer tomo, el Eternauta 1, termina con un final recontraabierto. Recontraabierto. Que tardó un poquito, Sí. obviamente después en que saquen de nuevo algo. Muchísimo tiempo. A veces ahora nos quejamos de que las temporadas no salen así inmediatamente. Bueno, en ese momento tardó más. Y eso nos lleva a El Eternauta 2, que acá voy a mostrar una reedición que yo tengo del Eternauta 2, que es una edición que se publicó en 1976, más de 15 años después del primer tomo. Y acá directamente, vos Pablo me decías medio en preproducción que no te acordabas nada de esto. No, de hecho, me acuerdo, la habré leído una vez hace muchísimo tiempo y no sé, eh, siento que hay como cositas que están ahí, pero no, la verdad que me acuerdo muy poco de Eternauta 2. ¿Te acordás muy poco? Bueno, en el Eternauta empieza con el Eternauta materializándose en la casa del guionista, De un de guionista. Héctor, que también eso es como algo meta, que ya en esa época había, no Sí. es ninguna invención de ahora, es algo meta, y el Eternauta le cuenta la historia al guionista. Y el guionista le cuenta, como al final del primer tomo del Eternauta, le cuenta que están en el año, están 3 años antes de que empiece la invasión. Entonces el Eternauta sale corriendo y va a buscar a Elena y a Martita a su casa. El guionista lo corre y cuando lo encuentra a Juan Salvo de nuevo, Juan Salvo no lo reconoce. Y es como un bucle en el tiempo, que eso es lo que te cuenta el Eternauta. Y el segundo tomo es, para la gente que se quejaba de la política, es 100% político el Eternauta 2. Héctor Oesterhel vivió después en la clandestinidad, sus hijas fueron desaparecidas, los maridos de sus hijas fueron desaparecidas, él fue desaparecido y el paralelismo que siempre se hace es que, bueno, el Eternauta en el primer tomo desaparece, el Eternauta tratando de escapar de la invasión, y fue un poco lo que a él le pasó, eso. Él desapareció, tuvo que vivir en la clandestinidad, donde le mandaba los guiones a Solano López de forma clandestina para que los dibuje. Que ahí empezaron a ver un poquitito de los choques con respecto a, este no es el Juan Salvo, decía Solano López, este no es el Juan Salvo que me cuenta el primer tomo del Eternauta. Y ustedes cuando lo lean, si lo quieren repasar ahora antes de ver la serie, lo van a ver y se van a dar cuenta de que no. Este es un Juan Salvo que es netamente guerrillero. La historia nos cuenta que después que el guionista va a buscarlo a Juan Salvo, sigue insistiendo con que lo conoce, con que es el Eternauta, que va a haber una invasión en Buenos Aires. Y bueno, Juan Salvo y la familia como que tratan de acogerlo y de tranquilizarlo. E inmediatamente cuando lo invitan a pasar, a que se tranquilice, hay como otro bucle en el tiempo y nos trasladamos a muchos años en el futuro en Buenos Aires, una Buenos Aires más cercana a Mad Max que a otra cosa, y es una historieta muy oscura, la segunda parte es muy oscura, es muy política, donde lleva a que los pobladores nuevos de Buenos Aires están tipo en las cavernas, viven en las cavernas y son sometidos por los manos para rendirles tributo de comida y cosas así, y se vuelve un poquitito a la época de piedra. Y acá vemos que el Eternauta, que eso realmente no sé cómo lo van a hacer, Pablo, en la segunda temporada, porque es muy difícil, ya el primer tomo del Eternauta es muy difícil de adaptar. Sí. Quiero ver realmente cómo lo hacen. Sabemos que va a ser en la actualidad, sabemos que Juan Salvo va a tener 60 y pico de años, sabemos que tienen que rescatar a Martita, que eso es lo que se vio en los trailers, no es ningún spoiler esto. Eh, Sabemos, bueno, que transcurre en verano, en la serie. Y como dijimos, bueno, todavía no vimos toda la parte de ciencia ficción, no vimos a Humano, no vimos a nada de ellos.
Vimos pocas cosas de ciencia ficción en los trailers, pero bueno, llama mucho la atención eso. Esta segunda parte está claramente marcada por el momento donde Westergel estaba militando en Montoneros y estaba siendo buscado, obviamente a él lo querían chupar, y él, su respuesta artística a todo eso fue la segunda parte del Eternauta, donde el Eternauta empieza a olvidarse un poco de su familia, es algo muy particular que se da en la historieta, y él decide hacerse cargo de la guerrilla de estos hombres que viven en las cuevas para sacarse de encima a los sellos y a las manos. Es netamente político el segundo tomo, muy crudo, y lo que te va mostrando es que si en la primera parte del Eternauta vos viste como que Juan Salvo era una persona humana, cálida, familiar, comprensiva, bueno, es entendible por qué Solano López acá en esta parte no estaba muy contento, porque se veía todo lo contrario. Se veía que Juan Salvo está totalmente empecinado en ganar la rebelión, sea como sea. Hay diferentes tipos como de personajes donde directamente hace un paralelismo con los grupos de tareas. Están las manos, y aparte de las manos hay otros grupos que son de hombres que antes fueron hombres y ahora solamente obedecen órdenes de los de arriba y se comen entre ellos, son caníbales. Eh, Claramente haciendo un paralelismo ellos con la AAA y con todos los grupos de tarea. Y Juan Salvo se va olvidando de su familia, y esto, a ver, no es ningún spoiler, pues es un libro de Claro, 1976. Juan Salvo sacrifica a su familia y aparte de la gente que está en las cuevas para ganar. Se olvida claro, totalmente, acá ya se olvida total. un poco abandona No, no, esta no, cosa de la colectividad. lo abandona totalmente y también nos muestra que deja de ser un poco humano y se convierte definitivamente en el Eternauta por todo ese dolor que durante tantos años vivió. Es durísimo el segundo libro del Eternauta, recomiendo que lo lean, tiene mucha acción, tiene obviamente mucho mensaje, tiene los dibujos de Solano López, tiene la poesía también, que a mí me parece que en los momentos que ingresa la poesía en el Eternauta es cuando se ve lo cósmico, se ve la relación cósmica entre el Eternauta, los manos y los sellos, y de cómo son todos usados para un bien de alguien que no vemos, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene. No sé cómo lo van a adaptar en la segunda parte, estoy muy intrigado. Si vamos a tener la oportunidad de hablar con Staltari, Ariel Staltari, que es el guionista de la primera, les vamos a preguntar, calculo en Sí. algún momento, porque me llama mucho la atención cómo lo van a hacer. El Eternauta 2 queda con un final abierto que dolorosamente quedó Quedó marcado ahí. porque sí, quedó ahí, Oestergel desapareció. Desapareció, no se sabe obviamente nada de él, nunca se supo, solamente fue restituido uno de los nietos, que es uno de los encargados está en la producción creativa de la serie con Estañaro, que es el que, bueno, el que cuida el legado de Oestergel, y es el que más o menos dirige todo lo que pasó después con las reediciones y con todos los problemas que hubo, ¿no? Para querer adaptar al Eternauta. Pero bueno, la historia quedó abierta con eso. Juan Salvo, que muchas veces es Oestergel, es el guionista, es todos a la vez, eso también es lo que tiene. Quedó abierto y quedó obviamente en la eternidad eso. Se podría haber jugado con eso si jugaron mucho con eso con el resto de las adaptaciones, pero obviamente esta historia, bueno, la quisieron adaptar muchas veces, ¿no? El Eternauta. Eh, ¿Qué conocemos del Eternauta? Después vimos muchas cosas, ¿no, Pablo? Del Eternauta. Sí, pasaron muchísimas cosas, hubieron muchos intentos de adaptarlos, pero nunca se llegaban a concretar. Hubieron un proyecto en los 60 que era un proyecto italiano que estaba pensado para hacerlo, pero no se podía, nunca se avanzó. Creo que lo que pasó ahí también fue que no hubo un gran interés de parte de ninguna de las partes de hacer una adaptación firme. Por lo mismo que tenemos el mismo temor ahora, es muy difícil de adaptar, no es fácil. Westergel defendía mucho su obra, su familia defendía mucho su obra. De hecho, durante mucho tiempo estuvo una de sus nietas defendiendo mucho su obra. Eh, pero nunca se pudo avanzar. Después en los 90 se comentaba, se rumoreaba
que Aristarain tenía ganas de hacer una versión del Eternauta, que tampoco se avanzó, por lo mismo, herederos que no querían, difícil de producirse, de vuelta a problemas de derechos. Solano López estuvo vivo hasta el 2011, creo, y también era una persona muy cuidadosa y muy celosa de la obra. Si bien Solano López fue uno de los que hizo las muchas, muchas continuaciones del Eternauta, ya siguiéndolo por otro lado, más ficcional, más metido de lleno en la ciencia ficción. Sasturain creo que había escrito una de las versiones del Eternauta, no sé si el Eternauta Sí, sí, sí. 4 o 5. Sí, uno de los guiones que había del Sí. Eternauta que andaban por ahí volando eran de Saturain, que decían que era muy bueno. Hubo más versiones, hubo el Eternauta parte 3 en el 83, con bocetos de Solano López, escrito por otros Sí. escritores que eran más enfocados en la ciencia ficción, era más steampunk. Claro, sí, ya iban para otro Científico. lado, abandonaban toda la Sí, brecha política la que quería poner Oesterheld desde su pluma, ¿no? Eh, sí, pero sí, hubieron varios intentos de querer rehacerlo, se buscó la forma, hubieron muchas versiones independientes. De hecho, hubo una que acá la tenía acá, ahí está, 60 segundos en la oscuridad, de Pablo Conde, que es un dibujante que hizo un cortometraje muy cortito, es buenísimo ese. dura 4 o 5 minutos, que es hermoso como se ve, que en su momento quería buscar algún tipo de financiación y ver si podía llegar a hacer un largometraje de esto, que no se pudo, no se hizo. Pero si lo pueden ver, está muy fácil de encontrar, está en YouTube, de hecho en el canal de Pablo Conde está. Y es una versión animada que es muy linda de ver, está muy bien hecha y se nota que hay mucho respeto atrás de eso. Después tenemos Huellas de una invasión, que era un corto medio found footage, visto desde afuera todo lo que iba pasando con el Eternauta, sobre todo Ese es cómo estaba la buenísimo, ¿eh? ciudad. Es una muestra que se estuvo presentando muchos años en Tecnópolis, en el Museo del Eternauta en Tecnópolis, que era también una cosa muy buena, que no sé dónde habrá quedado todo eso, pero ese museo era tremendo. Era muy lindo ver porque tenías muchas representaciones de la ciudad hechas ahí, tenías trajes, tenías manos, tenías nada, ropas, cosas de los personajes, como cosas que habían caído durante la invasión, que estaban ahí. Como si hubiera pasado Claro, posta. sí, como si fuera un museo de lo que pasó en la invasión, y estaba muy bueno. No sé dónde habrá quedado todo eso, alguien lo debe tener, supongo, pero bueno, ahí, Sí, estaría. ahí estaba se proyectaba Huellas de una invasión, que también es otro corto que dura 5 o 7 minutos, ¿no? No es muy largo, eh, que nos muestra cómo se veía la ciudad durante la nevada, que también es una hermosura. Y hace un par de años, en la película Infinita, que es un documental, que es un proyecto de Lisandro Ristorti, que tenía eh, fragmentos de muchas películas que nunca se terminaron, que nunca se hicieron. Había una versión animada del Eternauta, que era esta de los 60, que decía de Hugo Gil, dibujada por Hugo Gil, que, que también nos mostraba desde una estética muy de los 60-70, por ahí más rústica, mucho más dura de lo que se puede ver después en las 60 minutos de 60 segundos de oscuridad, que ya era más en los 2000, 2015, 2017. Este, esta versión de Hugo Hill también se veía como un proyecto más que interesante, en el que se buscaba eh, mucho color en algunas escenas, mucho blanco y negro en otras. Creo que en total habrá unos 20-25 minutos de, de dibujos animados por Hugo Gil, por la productora Gili Bertolini. Este, y nada, fueron muchos de los proyectos que nunca se pudieron llevar adelante, que se intentó muchas veces y nunca se pudo llevar adelante. Acá, ya que estoy, aprovecho para recomendar la película Infinita. No sé si llamarlo un documental, porque no pasa demasiado, sino que son solamente fragmentos de muchas películas mezclados entre sí. Duro una hora, es muy interesante cómo está hecho. Hay cosas de un proyecto de que tuvo Reichman, hay nada, cositas del Eternauta, hay varios proyectos que están ahí
eh, sin terminar, que nunca se van a terminar y que está bueno para ver. Pero sí, creo que del Eternauta se intentó muchísimo hacer cosas Sí, sí, sí. y nada, siempre por una cosa o por otra había cuestiones que llevaban a no poder avanzar y por un lado, como venimos diciendo todo el tiempo, tenemos miedo de cómo puede salir esto que se hizo ahora. Está bueno que finalmente se haya podido avanzar en algo y puede haber una versión del Eternauta que llegue por ahí a gente que no lo leyó, a gente que no le interesó nunca, estoy seguro que hay muchísima gente que ni siquiera sabe de qué se trata el Eternauta. Sí, Y, a ver, y si bien si esto nosotros obviamente hace que llegues a leerlo, ya es un golazo, ¿no? sí, y nosotros siempre desde hace muchos años venimos hablando por el tema de enseñan el Eternauta en las escuelas. Es necesario enseñar el Eternauta en las escuelas. Es un libro que tiene mucha más literatura que muchos otros libros que te hacen leer. Y el hecho de que sea una historieta, de que tenga dibujos, no le quita ningún tipo de valor porque es una historia que hay que contar, es una historia muy interesante, es una historia que toca muchísimos puntos dentro de la historia del país. Así que es algo que está muy bueno para poder trasladar a la gente más joven. Yo te conté hace un par de programas, no sé, creo que fue el año pasado, que yo me sorprendí mucho y para bien cuando estando en una librería me encontré un nene de unos 8 o 10 años que le decía a la madre, mirá, el Eternauta, lo llevamos. Y es como, claro, sí, Se enfoquemos te por ahí. piantó un lagrimón. Claro, fue como, sí, vamos a enfocar por acá, vamos a ir por este lado. Este, así que nada, me gusta la idea de que a partir de un proyecto que también depende cómo salga, no sé cómo puede salir, pero si lleva a la gente a querer leer Eternauta, a querer interiorizarse un poco en la historia, está bien. Sí, Es satisfactorio. sí, es muy satisfactorio a lo largo de todos estos años. Después, bueno, hubo muchas reediciones o muchas continuaciones apócrifas del Eternauta. Voy nombrando un par que son en formato historieta, que se trató como de revivir. El Eternauta Mundo Arrepentido en el 97, Odio Cósmico en el 99, Un Regreso en el 2003, que era como una remake, La Búsqueda de Elena, todo en formato cómic, ¿no? La batalla de la Biblioteca Nacional del Eternauta, El perro llamador y otras historias. Y después uno que ahora lo voy a mostrar acá que lo estoy releyendo en la tablet, que hubo una época al haber pocos, ¿cómo se llama? Al haber pocos, decir, bueno, ¿dónde puedo encontrar algo de Eternauta? Pues no había nada para leer salvo Claro. los últimos tomos. Habían sacado en su momento, sacaron, para que se hagan una idea, sacaron una adaptación en novela que era de unos manuscritos de Oesterheld que hicieron en formato novela. Ahora cuando lo vean van a ver la tapa, esperemos, y se van a dar cuenta. Ahí se va a ver bien. Sí, sí. Vos ibas a la feria del libro y veías esto y nada, o sea, lo querías leer, o sea, el que tenía hambre de leer algo del Eternauta, Claro, ya habías que leído saquen todo, lo que sea. lo comprabas y bueno, esto también es una historia también autoconclusiva del Eternauta, en realidad autoconclusiva no, porque termina inconclusa, donde el Eternauta va a una base de resistencia en Tigre, que bueno, ellos decían que era como un manuscrito encontrado de Westergel, que un poquito daba una pista o despistaba de dónde podía llegar a estar escondido Westergel. Y yo nada, yo lo leí de chico y quedé totalmente fascinado también con que sea la isla de Tigre, que sea un lugar que nosotros conocemos. Y nada, ahora lo que estoy viendo de la serie me llama mucho la atención. Eh, Confiamos obviamente nosotros en Bruno Estañaro porque eh, para mí es uno Porque de es los bueno. mejores de Argentina. Es buenísimo Bruno Estañaro. Y se nota, yo por lo que pude ver y lo que pude leer de las notas a Darín, a Estañaro, a Staltari, están con una responsabilidad y saben que están con una responsabilidad muy grande de adaptar algo colosal, ¿no es cierto? Se nota mucho eso, que ellos asumen esa responsabilidad y están trabajando hace más de 5 años con esto para llevarlo a cabo. Y nada, que mañana se vuelva algo que explote, ¿no? A mí me parece que Claro, le va a ir muy bien que en todo el finalmente mundo, ¿no? llegue. Sí, por lo menos acá hay mucha expectativa, muchísima. Creo que hace bastante que no se veía que algún proyecto nacional se espere tanto. Y
todo lo que nos queda es esperar que cumpla, que llegue a lo que esperábamos. Sí, sí, esperemos también, hablando de proyectos truncos, la que estuvo más cerca de que se dé algo de esto fue también en su momento Lucrecia Martel. Sí, Le habían ofrecido el proyecto después de La Ciénaga a ella, que le había ido muy bien. Ella siempre lo que dice es que porque no se dio lo del Eternauta, ella se le terminó dando, se le terminó financiando Sama, una película de ella que sabemos que es complicada, pero es hermoso el cine que ella hace. Ella lo intentó, o sea, por lo menos lo intentó. Antes también lo intentó Mosquera, que es el director de Moebius, una película que acá en Cinema Parásito amamos. Él también lo entendió, pero siempre lo que pasó, como decía, bueno, Pablo, es el tema de los derechos. La heredera de Oesterheld claramente era una persona que era muy apegada al legado de su marido y de sus hijas, pues el Eternauta se terminó convirtiendo un poco en esa búsqueda, que ese paralelismo que Juan Salvo hace en la novela de la búsqueda de su hija. Bueno, ella un poco terminó siendo el Eternauta, ¿no? La heredera y el único nieto restituido de las hijas de Westergel. Un poco tiene ese legado y eran bastante leoninos con el tema de los derechos y cómo hacerlo. Eh, y a lo largo de, bueno, de todos estos años también vieron, había un montón de cosas que le estaban choreadas, ¿no? Que le choreaban al Eternauta con carpa. sí, mucha de la ciencia ficción que conocemos hoy pasó por ahí. Muchísimo. Bueno, en su momento, cuando Aristarán quiso vender el Eternauta, el proyecto, en ese momento le dijeron, no, mira, hay una serie que la está rompiendo acá en Estados Unidos y es lo mismo. No era lo mismo. Estamos hablando de invasión extraterrestre, que no tienen absolutamente nada que ver, solamente comparte la invasión y nada más. Pero bueno, a lo largo de estos años pasó eso, que era como muy complicado. En su momento, yo me acuerdo, te digo, época, Pablo, pre-internet. ¿Te acordás del juego Half-Life? Sí, sí, sí. Bueno, tiene muchas cosas del Eternauta robadas con carpa, pero creo que lo que fue más notorio en su momento fue que medio que se había armado lío porque era un proyecto del Eternauta que se había presentado en Estados Unidos y sorprendentemente después salió la serie Fire and Skies, que mi vieja la veía y en un momento dijimos, pará, ¿por qué nos gusta tanto Esto esto? se Esto ya lo parece vimos mucho en a... otro lado. Sobre todo, bueno, el tema de las criaturas que tenía Fire and Sky, el tema de que había un dispositivo que convertía a los humanos en robots, como los hombres robots del Eternauta, y había ciertas cosas que tenían mucho que ver, y nada, después hay un montón de cosas son a nivel general, ¿no? Pero queremos ver cómo van a adaptar eso a la serie de Netflix, y vemos que Netflix está poniendo muchísimas fichas a esto, así que eso también un poquito nos deja tranquilos, ¿no? Me parece. Sí, sí, por lo menos la están mostrando bastante, se ve que le pusieron muchas ganas, se ve que se llevó su tiempo para realizarla, está bien que en el medio hubo una pandemia, ¿no? Pero se tomaron el tiempo de hacerla, es un proyecto que desde que se anunció estaba el miedo de ¿y si lo cancelan? Como, no sé, como terminó pasando con los simuladores, por ejemplo, pero Uf, ni me digas eso, por favor, qué sí, dolor. pero sí, y acá llegó, finalmente llegó, ya estamos a nada de que se estrene, así que Sí, sí, ya podemos está, quedarnos ya tranquilos está. de qué pasó. Y después vamos a hacer obviamente la review de la serie, vamos a estar hablando de acá, pero bueno, esta era medio como una introducción al Eternauta para la gente que aún no lo vio y dice, bueno, ¿por Y dónde empiezo? Empiezo se, por el Eternauta 1. sí, si se puede acercar a leer la historieta, buenísimo. No es algo que de lo que te vayas a arrepentir en el tiempo. No, no, para nada. Empiece por el Eternauta 1, que está en todos lados, lo pueden encontrar en todos los formatos ebook, ahora en las librerías. Sí, Para los más puristas, van a ver con la N, o lo pueden conseguir en la Feria del Libro. sí, Eh, la Plaza Italia está llena. Te das un Lleno, recorrido ¿no? por los stands y todo tiene una versión del Eternauta. Y hay algunas muy lindas, unas versiones muy buenas del Eternauta que están ahí que yo siento... también hace no mucho pasé y vi a una persona con mucho dolor entregar una bolsa de libros diciendo ¿cuánto me puedes dar por esto? Y creo que hubo más de una persona que, con algunas versiones que vi que estaban ahí, que pasaron por esa situación de decir, no quiero hacer esto, pero cuánto me das por esto?
Y sí, obvio, obvio. Obvio, suele pasar. Pero bueno, lo pueden conseguir y pueden leerlo y también pueden disfrutar el Eternauta, la serie, y bueno, después nos dirán. Pero bueno, queríamos dar así como medio como una introducción para la gente que no conoce y para que más o menos se entienda un poco el trasfondo de por qué es tan importante el Eternauta y por qué tenemos este miedo y esta expectativa con la nueva producción de Netflix. Pero bueno, ¿seguimos, Verón? Seguimos, vamos con algunas recomendaciones ya, porque se nos fue largo el programa de hoy, así que no sé, ¿querés arrancar vos, te parece? Arranco yo con una recomendación de una serie que, viste, hay series, Pablo, como que uno se obliga a terminar de ver, ¿no? Sí. Ok. Y decís, bueno, a veces la tengo que terminar de ver para opinar bien al respecto de esto, ¿no? Acá voy a hablar de la serie de Lali Espósito, El fin del amor, temporada número 2, una creación de Erika Hallwalder y Tamara Tenenbaum, que es la escritora del primer libro, del primer ensayo, y también en lo que está basado esta segunda temporada del fin del amor, que es su segunda novela, su primera novela de ficción, llama Todas las cosas que pueden salir mal, creo. Justo acá se me cerró el link. Pero está basada la segunda temporada en esto. Una novela que estaba producida por Amazon Prime. Es una novela dirigida por Daniel Barone, protagonizada por Lali Espósito, Verónica Ginás, Vera Spinetta. Eh, También esta temporada está Daniel Hendler, que eso también me sorprendió muchísimo, que esté Daniel Hendler en la producción. Y acá, obviamente, es la continuación de la primera temporada. Pero lo que me causó, o sea, me dio como mucha cosa de esta temporada, es que el personaje de Lali Espósito eh, te termina como, te cae mal, te cae mal. Sí, ¿Tanto así? me dio mucha, sí, fue una, me hubiera gustado que me caiga mejor el personaje. ¿Le dijiste Lali Eh, Depósito para el final de la serie? no, No. jamás le diría, Por ahí jamás le había diría pasado Lali algo en el medio. Espósito. No. Creo que, a ver, creo que un poco la intención de la serie es eso. La intención de la serie es, a lo largo de toda la temporada, son capítulos cortitos de media hora, te muestra que el personaje de Lali Espósito, que hace de Tamara Tenenbaum, pero acá es como una readaptación, es algo hipermeta, a lo largo de todos los capítulos de la temporada se manda 3000 cagadas. Caga a las amigas, les miente, caga al novio, a la familia, se vuelve totalmente egoísta. Y al final es como que pide perdón de todas las cagadas que se mandó y pretende que todo eso pase a foja cero, ¿no? Sí. Las amigas le reprochan eso y todo lo demás le reprochan. Y después empieza, es como que termina la serie y está todo bien. Es rara, la verdad, es muy rara Sí. la serie, es muy rara. El único, que acá no es ningún spoiler, el único como que le hace pagar el precio de todas las cosas que se mandó, es el personaje de Daniel Helder, que vendría a ser como el interés amoroso de esta temporada. Y me pareció muy valiente esto, como en su momento fue en la serie de Luis Miguel, que las últimas temporadas de Luis Miguel, va en la primera también. Él queda mal, Sí. él no queda como Sí, alguien maravilloso y qué lindo, no, la verdad que el chabón queda mal. Bueno, acá te dejan claro eso, de que capaz el personaje principal no te va a caer bien, se va a mandar cagadas y va a tener que pagar un precio por eso. Acá el único precio que paga el personaje de Tamara es que su interés amoroso, un tipo que la quiere, que la ama, que la cuida, se va. En un momento que me pareció muy particular y que un poco resume la historia de la serie, ella le va contando todas las cagadas que se mandó. Dice, no, mira, me vi con este en Tinder, me acosté con esta chica, mentí con esto, me quejaba de la plata, pero al final cobré la plata y me compré un departamento. Y el chabón la mira y se pone triste y le dice, valoro la sinceridad, pero yo no quiero esta humillación. Y se va. Creo que resume un poco la, la tónica de la serie y la tónica del personaje y te deja en claro eso, de que bueno, va a pagar un costo por todo lo que se mandó, pero, pero nada, me pareció como interesante eso, de como que el personaje principal no caiga bien y se mande sus cagadas y pase todo eso, me llamó muchísimo la atención. También lo que me hizo un poquitito de ruido, que también hablando con otras personas, también un poco lo traté como de llevarlo un poquitito al razonamiento,
es como que la serie es como muy cliché con el tema de las minorías LGTBQ+, ¿viste? Es como que solamente esas personas existen en la joda, no Claro. existen en el día a día, ¿viste? Eh, y eso también me llama muchísimo la atención, ¿viste? Porque muy pocos de esos personajes que te relata, ya te relataban en la primera temporada y te relatan en la segunda, muy poco lo ves en otro contexto. Siempre como que están de joda y no están en otros lugares. Eh, Eso me llamó un poco la atención, ¿viste? Es como decir, bueno, quiero salir de esos lugares, pero los sigo manteniendo en esos lugares de Claro. siempre, o sea, no salgo de ahí. Eh, Creo que los que más se destaca a nivel actoral, yo creo que es María Genesio Peña, la rompe la serie. Ella hace de una chica trans que está estudiando para ser rabina de la comunidad judía. Me pareció muy interesante, muy arriesgado eso y lo hace muy bien ella, para mí actúa espectacular. Y es obviamente la única que un poco te muestra eso, ¿viste? Como que puede salir de eso y siempre te muestra como que toda la comunidad siempre está de joda, ¿viste? Claro. Y, y es medio raro, a mí me pareció medio raro, pero me pareció muy particular como está planteado en la serie. Pero bueno, fue como te dijo, una de las series que tenía que terminar para poder opinar bien al respecto y no tener un prejuicio y tener sí, un juicio concreto de lo que estaba viendo. Así que nada, esta fue como mi reseña de El fin del amor, temporada número 2 por Amazon Prime. Excelente, y me sirve para linkearlo con lo que vi yo, que fue Tesis sobre una domesticación, una película que se estuvo presentando en el Bafisi y que ahora se va a estar presentando en las salas de cine. Eh, es una película que está basada en un libro de Camila Sosa Villada, en su segundo libro, y nos cuenta la historia nuevamente de una actriz trans que está teniendo un momento de mucho éxito, empieza a tener una relación con un hombre homosexual, con este personaje de Alfonso Herrera, que es un abogado también muy exitoso en lo suyo, que un día deciden adoptar y a partir de ahí se empiezan a ver todas las trabas que tienen para coincidir entre sus dos estilos de vida con la adopción, con las trabas que tiene la adopción para una pareja, una persona trans y un hombre gay. Es una y un montón de situaciones que le van pasando a lo largo de la historia, como ella tiene que sobrevivir, también va a sobrevivir, sobrepasar por su familia que vive en un pueblo del interior, que es una familia que en parte la acepta, pero hay partes que no, eh, mientras tiene muchas cosas del pasado que se le revuelven cada vez que vuelve al pueblo. Eh, y me parece que es una historia que es muy interesante, que está contada desde un punto de vista muy propio de Camila Sosa Villada, que es la actriz principal también de la película, que hace el personaje que ya mismo escribió. Y me parece que es una forma distinta de ver este estilo de cine. Por lo que pude ver en su momento, mucha gente que por ahí resultó un poco choqueante que haya mucha escena de sexo en la película, pero que tiene un sentido dentro de la película, que no está solo por estar, está para mostrar situaciones por las que va pasando ella, para mostrar cómo es la relación con su pareja y cómo, aún manteniendo una relación abierta, pueden querer conformar una familia bien formada. Eh, el nene que actúa está muy bien. eh, que fue algo de lo que habló el director, que es cómo se le planteó al nene todas las preguntas que se va generando a lo largo de la película, para un nene de su edad, y cómo el director dice que ya tenía bastante internalizado. Es como hubo muchos avances en el medio de la sociedad como para que el nene pueda tener bien internalizadas muchas cosas, y y es una película que es muy interesante en varios aspectos. Por un lado, dijo que se filmó gran parte en el CCK, lo que hacía que pasemos de una escena de ella en el teatro termine en su habitación, que era también un cuarto de hotel que estaba todo adaptado dentro del edificio, el mismo edificio. Tiene varios aspectos técnicos muy buenos. El director, se me fue el nombre, lo leí 4 veces recién para que no se me vaya y se me terminó yendo. Lo tenía anotado acá. Ya había trabajado con Javier Van der Kauter, ya había trabajado con Camila Sosa Villada en Mía, una película que también trata sobre la vida de una mujer trans queriendo ser madre, que en esa película actúa Maite Lanata y Rodrigo de la Serna. Es una película muy interesante también para ver, la anterior de él.
pero acá va desde otro lado. Tesis sobre una domesticación es un libro que la historia está contada desde los puntos de vista de todas las personas. En este caso la película decidieron que sean solo desde el punto de vista de ella, mostrando cómo es su vida, y cómo trata de coincidir entre su vida en el teatro, siendo una actriz que está muy solicitada, tomando decisiones que no quiere tomar, pero que por ahí siente que le pueden hacer bien a su carrera, cómo va llevando esto de querer formar una familia, de los trámites de adopción, de que tantas ganas tiene o no de adoptar, y cómo se va formando su relación con su hijo. Nada, el nene también pasa por distintos traumas por ser un chico adoptado que no sabe muy bien a dónde está cayendo, pero que se adapta muy rápido, y que eso también le lleva a tener ciertos problemas en su vida con otros nenes, porque está siendo adoptado por una pareja entre una mujer trans y un padre homosexual, y cómo eso lo hace relacionarse con sus compañeros de colegio. Me parece que es una historia que está también es una historia que se nota que es alguien que sufrió de muchas cosas en el medio para llegar a contarla. Eh, y hay muchas situaciones en las que te muestran por ahí cosas de discriminación que vos por ahí no las ves o no las sentís, y ahí te las enfocan y dicen, claro, sí, acá hay algo que está mal y está bueno que te lo marquen. Así que nada, me parece que es una película más que interesante para tener en cuenta. Tesis sobre una domesticación. Sí, sí, la tengo ahí para ver. Ahora también se viene de la misma autora, se viene la película de Las Malas que produce También. Kuchevaski. La dirige, el combo es mortal. La produce Kuchevaski, la dirige Armando Bo y la protagoniza Carla Sofía Gascón. ¿Te acordás de ¿No la sabías esa? No sabía que iba a ser ella. Parece, por ahora va a ser ella. A mí me parece que hay un montón de actrices trans en Argentina como para Sí. que sea ella. Bueno, nombramos dos en los últimos 5 minutos. Sí, es increíble, por eso. No sé, vamos a ver, pero bueno, igual me gusta que la literatura de ella esté como en boga para adaptarse y para que llegue a más gente. Me parece una gran idea y una gran escritora que creo que le está yendo muy bien y que bueno, espero que en el y que cine tiene mucho para contar. Está bueno eso, sí. que es alguien que tiene cosas para contar y las está pudiendo contar bien. Sí, me parece perfecto. Bueno, con esto ya llegamos, estamos cerrando. Llegamos. Llegamos al nuevo capítulo de Cinema Parásito. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube sobre todo, que es Remal en Brea, en YouTube. Pero nosotros seguimos insistiendo, obviamente, que nos sigan, nos comenten, nos den like en la publicación. Ya seremos boteados. Ojalá hay que decirle a Miguel Granados y a Nico Quiato. Sí, voteanos, Nico. Votá, dale, Miguel, dejate joder. Pero bueno. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima edición de Cinema Parásito, que seguramente será dentro de poco. Tenemos que arreglar con Pablo para ir al cine, para hacer entrevistas, para ir a la Feria del Libro también, Pablo. Sí, tenemos varias cosas que hacer. Probablemente estoy subiendo un blog en estos días de cositas que estoy haciendo. Así que... No vamos a ir a ver a Nick en la Feria del Libro. No. Eso lo podemos decir. No, y eso que yo me acuerdo que hace algunos años fui a la Feria del Libro y era... En ese momento, todavía tenía un poco de pena y corazón por la gente, toda persona que pasaba lo insultaba. Toda persona que pasaba por donde estaba él lo insultaba. Y era como, claro. Con el tiempo, yo era muy joven en aquella época, me caía mal, sabía que había robado mucho, pero no me daba como para insultarlo en la calle, sí, en la cara, ¿no? Me parece que no da para hacerlo. Ahora tiene sentido. Uno decide sus peleas ahora, ¿no? Claro. Porque ya está. Así que bueno, vamos a hacer algo, vamos a estar haciendo cosas. Algo vamos a estar haciendo sobre eso. Pero bueno, gracias por estar y nos veremos en algún otro momento, mientras no caiga todavía la nieve mortal en Buenos Aires. Así que nada, adiós.